Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, una vez más, con temor y temblor, estamos reunidos en esta mañana ante su presencia, reconociendo, Señor, que a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras debilidades, actitudes y prácticas pecaminosas, usted hasta este momento ha tenido misericordia. Padre, y sobre esta misericordia queremos suplicar, rogar, pedir que una vez más su palabra, habiendo sido leída, su Espíritu Santo nos prepare y nos capacite, como siempre ha sido, para poder oír, entender y comprender. Porque, Señor, necesitamos que usted nos hable a nuestra vida, que nos dé a entender verdades maravillosas a nuestra vida, y que cada uno pueda recibir lo que corresponde a él, a su medida de fe, a su madurez, a su entendimiento. Y de manera especial rogamos que la gracia preveniente, la gracia que liberta, la gracia que capacita, pueda estar trabajando desde ya en aquel que todavía, aún escuchando su palabra, como lo hacen en este momento, todavía no ha creído en Cristo, porque vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Ayúdenos, por lo tanto, a predicar, a enseñar, a exponer su palabra, a instruir con ella, y que su Espíritu trabaje en cada vida, rogando su bendición, su dirección, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allá en la población, como se dice en mi país, donde yo nací, donde yo crecí, se llama Patrona de Chile. ¿Quién es la Patrona de Chile? Según los católicos ya usted sabe. Y no es casualidad que la calle mía se llamase Santa María. ¿Okay? Todos los días yo caminaba, salía por Santa María, doblaba a mano derecha por Alberto Llona, ya la primera calle que se podía doblar a la izquierda salía hacia la calle Pajaritos, ¿okay? Donde la calle esa se llamaba Cuatro Álamos, y entre Alberto Llona y Pajarito, a mano derecha, caminaba y había un pequeño templo de madera, humilde, pequeño, y ese templo salía afuera un eslogan, un versículo bíblico que yo lo leía todos los días: venid a mí, todos los que estéis cargados, trabajados, fatigados, que yo os haré descansar. ¿Te recuerdas, Luis? Y ahí estaba siempre ese versículo. Y todos los días yo lo leía. Yo vivo leyendo letreros en la calle, cuando camino, cuando manejo, me gusta ir leyendo. Y ese letrero y ese versículo me lo sabía de memoria. Hasta que una vez mi hermano Leonardo
habiendo llegado de Miami, vivía en Miami, vi a mi hermano Leonardo yendo a ese templo pequeñito, de madera, humilde, pero veía que mi hermano iba contento al templo y salía contento del templo. Y yo queriendo experimentar esa contentura. Y yo queriendo experimentar ese grado de alegría, de gozo. Un día dije, voy a ir a ver qué es lo que está pasando en ese lugar. Y recuerdo ese domingo por la noche que el pastor, el predicador, mi pastor, Nelson Morales, predicaba ese pasaje del libro de Isaías, de los profetas de Baal, cómo hacían su rito. Y el profeta bajaba prácticamente fuego del cielo para consumir el sacrificio a Dios. Ese día fue evidente en mi vida la gracia de Dios. Esa noche fue evidente en mi vida por primera vez ese descanso, esa paz, esa tranquilidad que inmediatamente, ya habiendo salido del templo esa noche, esas palabras se cumplieron de manera evidente, de manera perfecta, de manera celestial, de manera espiritual, de manera divina. Ese versículo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y salí del templo con esa limpieza del alma, con esa limpieza espiritual, habiendo dejado en ese templo, habiendo dejado en ese lugar todas mis cargas, todas mis luchas. Y desde ese día, año 1984, por eso, 83, muchos no habían nacido. Desde ese día mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada, donde las cargas y las luchas de la vida hallaron reposo en la cruz gloriosa de Cristo. Venid a mí, entendiendo y aceptando la invitación de Cristo. Mis amados, nunca perdamos de vista esto. Dios, nuestro creador, nos hizo, nos creó, nos dio forma, nos desarrolló con la importante y sabia característica de poder entender todo lo que leemos, todo lo que escuchamos. Así nos hizo Dios, así nos creó. Y al entender, poder tomar acción sobre lo que hemos entendido, sobre lo que hemos aprendido por haber leído. Obviamente hablando, el mensaje escrito de Dios, dado a los hombres, la Biblia, es de un entender espiritual, sobre lo cual el pecado opacó, oscureció, minimizó, obstaculizó, deterioró, quebrantó, dañó nuestro entendimiento espiritual, nuestra capacidad de poder oír y entender el mensaje, la palabra, el mensaje de salvación y de dirección de parte de Dios para nuestra vida. El pecado obstaculizó, deterioró ese entendimiento capaz de comprender el mensaje, no solamente de oír, sino entender y comprender y aceptar el mensaje, tomando acción por haber entendido para rendir nuestra vida a Jesucristo. No obstante a este detrimento, a este deterioro, a este desastre en nuestra capacidad de entender el mensaje de Dios, no obstante, oiga bien, Dios envió a Jesucristo, la luz del mundo, para darnos luz e iluminar nuestro oscuro entendimiento para poder entender. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
¿Para qué? Para alumbrar a todo hombre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios envió a Jesucristo, la luz del mundo, para iluminar nuestras vidas oscuras, nuestras vidas lúgubres, nuestras vidas tristes y mediocres y pobres y depravadas y pecadoras. No solamente Dios envió a Jesucristo, la luz del mundo, sino que Dios envió su Espíritu Santo para convencernos de pecado, para convencernos de justicia y para convencernos de juicio. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No era mi pastor Nelson no era el que me estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, sino que el Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, yo estaba sentado en esta esquina y toda esa palabra era dirigida a mi vida, y yo lloraba y lloraba y lloraba esa noche porque toda la palabra era para mí. No sabía mi pastor que yo iba a ir a la iglesia, no sabía cómo yo me sentía por dentro. Pero había alguien que lo sabía, el Espíritu Santo, que usando la palabra atacaba mi vida, atacaba mi pecado, atacaba mi depravación. Y el Señor trabajaba poderosamente en mi vida. La luz del mundo, Cristo, ilumina nuestra oscuridad, nos enseña la depravación nuestra. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios no solamente envió a Jesucristo, no solamente envió al Espíritu Santo, sino que Dios envió su revelación perfecta, entregada a nosotros por medio de su palabra, para que al leerla, el Espíritu Santo nos convenza de este pecado, de este juicio, de esta justicia. Y debido a todo lo dicho, es que podemos leer y declarar que tanto el Padre y el Hijo, en su soberana voluntad, por causa de todo lo que hemos dicho, nos atrae a ello, nos atrae a su voluntad, nos atrae a su salvación, a su propósito eterno desde el principio de la creación del mundo en Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hombres, hermanos? ¡Todos! Así que, iluminando y libertando y capacitando nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestro libre albedrío, somos llamados, somos compungidos en arrepentimiento, somos lavados y perdonados y regenerados para salvación y vida eterna. Pues bien leemos en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego entonces, a los pocos versículos siguientes, Juan capítulo 12, versículo 32, Cristo dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, y de verdad que fue levantado entre el cielo y la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Implicando todo esto, que la gracia de Dios viene trabajando, viene enseñándonos, viene mostrándonos su verdad, para que al ser confrontada con nuestra, entre comillas, verdad, que es mentira, la gracia preveniente de Dios trabaje de tal manera que cuando usted y yo escuchamos por primera vez esa palabra predicada, enseñada, leída en un tratado o en la Biblia, seamos llamados a esa salvación y podamos responder a ese llamado, que por causa de que el Espíritu y la gracia preveniente nos libertó, nos capacitó y nos preparó para poder entender. Usted hoy está gozando de esa salvación maravillosa, de manera especial, viniendo a Cristo.
y entendiendo este mensaje. Y yo pasaba todos los días frente a esa iglesita. Leía, pero no entendía. Pero esa noche la gracia de Dios me alcanzó. Y por primera vez al salir del templo, parándome al frente, pude entender ese versículo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo era ese que estaba cargado. Yo era ese que estaba cansado. Yo era ese que estaba trabajado. Yo era ese que estaba turbado por la vida, por el pecado, por la maldad y por todas las cosas malas que ocurren en el mundo. Pero el Señor me alcanzó a tiempo. Me llamó a tiempo. Y entregando mi vida, rindiendo mi vida a Jesucristo en fe y en arrepentimiento, ya han pasado cerca de 40 años de vida cristiana. Y esta vida no la cambio por nada ni por nadie. Porque ha sido lo más maravilloso que ha sucedido en mi vida. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago, la gracia de Dios me alcanzó. Pregunto en esta mañana, ¿la gracia de Dios le alcanzó ya a usted? Esperemos que sí. ¿Y qué ejemplos específicos y puntuales pudiéramos citar para dar forma a esto que acabo de usar o de enseñar como introducción? Que Dios envió a Cristo, la luz del mundo, para iluminarnos, que Dios envió al Espíritu Santo para convencernos y que Dios nos dio su santa palabra para encontrar en ella la verdad que necesita usted y yo entender. ¿Qué ejemplo podemos entender frente a este poderoso obrar de Dios en favor del penitente pecador? El carcelero de Filipos, por ejemplo. Pablo y Silas presos toda la noche, pero no se quejaban, no lloraban, no criticaban, no blasfemaban el nombre de Dios, sino que la Biblia dice que Pedro y Silas cantaban al Señor, adoraban al Señor, oraban al Padre. Y yo creo que no solamente cantaban y oraban al Padre, yo soy de los que creo que Pablo, no perdiendo oportunidad, ahí aún metido en la más lúgubre y triste y espantosa cárcel, no como las de ahora que tienen gimnasio, televisión, aire acondicionado. Hay muchos que prefieren estar adentro y no afuera, porque afuera no tienen nada. Mejor viven adentro porque tienen todo. Pero Pablo, metido en esa lúgubre, triste, miserable cárcel, Pablo predicaba toda la noche. Y el carcelero de Filipos escuchaba, y la gracia de Dios trabajando, libertando, capacitando el libre albedrío, la voluntad del carcelero, de tal manera que cuando vino ese terremoto se iba a matar. Porque la ley romana decía que todo soldado que se le escapaban los prisioneros tenía que ser muerto. Y para que no lo matase el gobierno, mejor se mataba a él. Y él, tomando la espada, se iba a matar. Y Pablo le dijo: no te mates, aquí estamos todos. Y fue tan grande la convicción del Espíritu Santo, de la gracia de Dios en ese hombre pecador, que ese hombre, arrodillándose, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ese hombre fue salvo esa noche. Fueron libres Pablo y Silas, y yendo a la casa del carcelero fueron salvos. Fue salvo él y su casa. ¿Cómo opera la gracia de Dios? ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Allí parado Pedro, en el primer gran sermón, Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, donde Pedro envió ese tremendo mensaje, esa tremenda predicación, citando el Antiguo Testamento, es lo que había en aquel tiempo, ¿cierto? Y citando el Antiguo Testamento, y había miles y miles de judíos. Y al final dice la Biblia que respondiendo al llamado de Dios por medio de la gracia de Dios, dice que 3,000 fueron salvos ese día. ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? Al rey Agripa.
donde el rey Agripa con su mujer, Berenice, creo que es el nombre, Berenice siendo judía y el rey Agripa siendo romano, quisieron escuchar al palabrero, al hablador llamado Pablo. Y Pablo comienza su retórica, su mensaje delante de Agripa, delante de Berenice, explicando cómo había sido salvo, explicando cómo la gracia de Dios lo fue preparando, explicando cómo había llegado hasta ese momento, frente a Agripa, frente a Berenice. Y Pablo le dice: Agripa, rey Agripa, yo sé que tú no desconoces estas cosas, tú las conoces porque aún tu mujer, siendo judía, las sabe. ¿Y cuál fue la respuesta de Agripa? Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Lo que Agripa experimentaba dentro de sí, creía que era la persuasión, la manipulación, el intelecto y la capacidad de Pablo, porque él no entendía que la persuasión que estaba experimentando, que la verdad que había recibido, Agripa no entendía que no era Pablo, era la gracia de Dios trabajando en él. Pablo, por poco me persuades. Pero Agripa rechazó ese llamado de venir a él. ¿Qué me dice el joven rico? Que arrodillándose delante de Cristo, joven rico y principal, que arrodillándose delante de Cristo, le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar el reino de los cielos? Y ahí Cristo se abre ampliamente para explicarle a este hombre que, queriendo ser salvo, no quiso ser. Porque dice la Biblia que el joven se fue de la presencia de Cristo muy triste, porque era muy rico, muchos bienes y posesiones. Donde eso nos da a entender que la misma gracia de Dios que quiere salvar a todo hombre, esa gracia llegaba a ese joven principal, religioso, rico, pero que el amor al dinero obstaculizó que el mensaje de salvación llegase a su vida. Esa es la gracia que salva, esa es la gracia que liberta, esa es la gracia que capacita, esa es la gracia que liberta nuestro libre albedrío, que ha sido dañado, deteriorado, que ha sido de alguna manera castigado, atado por el pecado, y la gracia previniente trabaja en el hombre a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos otro de esos llamados maravillosos que Cristo hace. En Mateo 11:28, venid a mí, venid. Es un llamado de Jesús a acudir, a asistir, a venir. Pastor, ¿venir dónde? A mí, a Él. Venir a mí, dijo Cristo. Jesús, una vez más, declara una de esas frases dogmáticas, absolutas, concretas, definidas, autoritativas. Venid a mí, dijo Cristo. No acuda a nadie más. No busque nada más. Hay gente que viene a la iglesia porque viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y viven sin meta y sin propósito en la vida. Y andan buscando algo que los cambie. Y andan buscando algo que los llene. Y andan buscando algo que los haga diferente. Y llegan a la iglesia. Pero se encuentran con Cristo nada más. Y se encuentran con el Evangelio nada más, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Y así duran 2, 3, 4 semanas, un mes, un año en la iglesia. Y así como vienen, se van, porque habiendo escuchado el mensaje, se dan cuenta que eso no es lo que les interesa, no es lo que andan buscando. No porque no hayan entendido el mensaje, no porque no hayan entendido que Cristo los estaba llamando. Es porque esto de Cristo, de la Biblia,
de la iglesia, de la religión. No, hombre, eso no va conmigo. Yo quiero algo diferente. Así van a vivir toda la vida buscando y buscando y buscando y nunca van a encontrar. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Solo el Espíritu Santo hace al hombre feliz. Solamente la palabra hace al hombre feliz. Porque la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Nada se compara a esa dicha, a esa vida dichosa, a esa vida bienaventurada que ofrece Cristo. Por eso Cristo dice, venid, venid, venid a mí. Dando a entender con esto que solo Cristo, solo Él reúne y reunirá todas las correctas condiciones espirituales para atribuirse semejante derecho de llamar a los pueblos todos, de llamar a los hombres todos, de llamar a los humanos todos a venir a Él. Oiga bien, ridículo fuera que Cristo, haciendo un llamado a todos a venir a Él, ridículo fuera que no todos pudiesen venir a Él. Amén. Ridículo fuese. Y si fuese así, que no todos pudiesen venir a Él, ¿o es que Cristo no lo sabe? ¿O es que Cristo no sabe todo? Por lo tanto, Cristo no es Dios. ¿O es que algunos, tergiversando la palabra, cambiando la palabra, de manera consciente o inconsciente, equivocados en la doctrina, pretenden enseñar que algunos definitivamente nunca van a poder oír? Pero Cristo aquí dice, venid a mí, y llama a los pueblos todos, a las naciones todas, a los hombres todos, porque Él sabe que todos pueden oír, por la gracia que va capacitando, por la gracia que va libertando, por la gracia que nos va preparando para poder oír su mensaje, entendiendo o dando a entender con esto que Él y solo Él es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el Dios hecho hombre, es el Salvador del mundo. Por lo tanto, con el legítimo derecho de llamar hacia Él a todos, pues Cristo no solo dijo ser lo que dijo ser, sino que lo demostró ampliamente, abiertamente y poderosamente por sus palabras, por sus hechos, por sus enseñanzas, por sus milagros y por los resultados propios que causó toda su vida mientras estuvo en la tierra. Pues bien, dice el escritor de Hebreos, que Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que el día de reposo. Cristo es mejor que el sacrificio y el sacerdocio levítico. Cristo es mejor que Melquisedec, mejor que cualquier pacto antiguo. Así que, amados, asimismo, mejor que Buda, mejor que Confucio, mejor que Hare Krishna, mejor que el Papa, mejor que la Virgen María, mejor que cualquier iglesia, mejor que cualquier religión. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, cuando dice venir a mí, era porque Él reúne y reunirá, por lo tanto, todas las capacidades y todas las características suficientes para atraer a los hombres hacia Él, para perdonarlos, para salvarlos, para sacarlos de la miseria espiritual, para sacarlos de esa vida sin meta, sin propósito, sin fe y sin esperanza. Por lo tanto, no solamente se da a entender que Cristo reunía todas las características, sino que debemos de entender que debido a esto, Él es el objeto de la fe.
Él es la razón de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra esperanza. Él es el objeto de nuestro refugio. Él es el objeto de nuestro deseo. Él es el objeto de nuestra redención. No es una religión, por lo tanto. No es una iglesia determinada o un hombre alguno o un credo determinado, sino que Él, su persona, su mensaje, su vida, sus obras, sus milagros, sus verdades, su muerte, su resurrección, aún el rapto de la iglesia y su segunda venida de Cristo, todo lo de Él es esperanza para tu vida. Ven a Él, ríndete a Él, antes que sea trágicamente y eternamente tarde. Él es el que reúne y reunía y reunirá todas las características. ¿Por qué? Porque como ya repetí, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso dice el profeta Isaías en el versículo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, haciendo responsable Dios al hombre de que el hombre es el que tiene que buscar a Dios. Pero si Dios supiese que el hombre no puede buscar a Dios, ¿por qué lo invita a buscarle? Es ridículo, no tiene sentido. La verdad de las cosas es que el contexto completo de la Biblia dice que Dios de alguna manera maravillosa, divina, celestial, portentosa, milagrosa, Dios liberta, Dios capacita al hombre para que pueda oír, para que pueda entender y para que pueda venir a Jesucristo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y conviértase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Venga a Jesucristo antes de tiempo. Antes de que el tiempo malo llegue, antes de que la oscuridad complete a golpe esta tierra pecaminosa, esta tierra infectada, dañada por el pecado. Venga Jesucristo. Pastor, ¿y qué implica este venir a Cristo? Este venir a mí, como dice Cristo. Tengo demasiados versículos que no se los voy a pedir que los lea. Le voy a enseñar simplemente lo que implica venir a Cristo. De acuerdo a Hechos 16:31, implica creer en Cristo. De acuerdo a Juan 1:12, implica recibir a Cristo. De acuerdo a Isaías 45:22, implica mirar a Cristo. De acuerdo a Primera de Juan 4:2, implica confesar a Cristo. De acuerdo a Juan capítulo 5, 24 y 25, implica oír a Cristo. De acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 9, implica entrar por la puerta que es Cristo. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es abrir una puerta, la puerta que es Cristo. De acuerdo a Romanos 6:23 y muchos versículos más, implica aceptar el don de la vida, que es a través de Cristo. Eso significa venir a Cristo. Oír a Él, escuchar a Él, creer en Él, confesar a Él, adorar a Él, servirle a Él, seguir a Él. Eso es lo que implica venir a Cristo. No es una mera religión, no es un simple dogma, es la vida del hombre. Óigame bien, es la vida del hombre. Cristo es la vida de tu vida. Es el oxígeno de tu vida, es la luz de tu vida, es el maná del cielo de tu vida, es la esperanza para tu vida, es el refugio para tu vida, es la vida eterna para tu vida. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No dejes que el pecado te agolpe, no dejes que el pecado te siga dañando, no dejes que el pecado te siga quebrantando, no dejes que el pecado siga dañando tu vida, no dejes que el pecado siga entenebreciendo tu vida, no dejes que el pecado siga quebrantando tu vida, no dejes que el pecado te lleve a la cárcel, no dejes que el pecado te lleve a la droga, no dejes que el pecado te lleve a una vida desesperanzadora, una vida triste, una vida lúgubre.
lo dejes, ven a Cristo. Ven a Cristo. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. Dijo Cristo, que yo os haré descansar. ¿Acaso los brazos de Cristo extendidos todavía no son suficientemente fuertes para aguantar? ¿O son suficientemente fuertes para aguantar a uno más? Para sostener a uno más, para levantar a uno más. Los brazos de Cristo todavía, poderosamente abiertos, están preparados para soportar a uno más, para aguantar a uno más. Venid a mí, dijo Cristo. Pastor, ¿quiénes pueden, tienen y deben de venir a Cristo? ¡Todos! Dios no hace acepción de personas. Obviamente hablando, en el contexto se explica el llamado específico a quien se le hizo. Pero mira para acá. Pero de acuerdo al contexto de la Biblia, ¿cuántos pueden venir a Cristo? Todos. Porque Dios hace un llamamiento amplio para todos, generoso para todos, amoroso para todos, abierto para todos, puerta abierta para todos. Venir a mí, todos. Que de acuerdo a lo que enseñábamos la semana pasada, todos significa ¿qué? Todos. Hay que ir a la universidad para entender esa tremenda verdad. Así que como bien se entiende la Biblia, no solo en su contexto anterior y posterior de Mateo 11:28, sino en el contexto amplio de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, esta invitación está declarada, abierta y extendida para todos, pues es suficiente para todos. Aunque reconocemos que solo aquellos que escuchando y entendiendo y aceptando dicho mensaje para su vida, se les hará eficaz la bendición de dicha invitación. Todo esto por la acción de la gracia de Dios que abre, que liberta y que capacita al pecador. Ya dijimos, busque por un momento para que lo vuelva a leer por ese caso. Primera de Timoteo, por si se le ha olvidado. Primera de Timoteo, capítulo 2, que es amplio, que es claro, que es evidente, que no se puede interpretar de otra manera, porque todo en este pasaje es todo, todos. Primera de Timoteo 2, 1. Exhorto ante todo, ante cualquier cosa, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres se deben de levantar acciones de gracia? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por cuántos que están en eminencia? Por todos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por cuántos hombres, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Busqué por un momento allí Romanos capítulo 5, que el pastor Jerry de una manera maravillosa nos ha venido enseñando. No todo lo he podido captar porque es un libro difícil, pero vamos entendiendo poco a poco. Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. Así que Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres por el pecado de Adán. El pecado se transmitió de generación en generación a todos los hombres de ayer, hoy y mañana. Así que como por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera
por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al nombre y al amor de Jesucristo. Porque de la misma manera que por el pecado de uno, todos fueron condenados, por la justicia de uno, Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, todos pueden alcanzar esa justicia. Siendo, como hemos dicho muchas veces, la muerte vicaria de Cristo, siendo suficiente para todos, pero eficiente solamente para el que cree, para el que responde a ese llamado, no creyendo en el universalismo, sino creyendo única y exclusivamente en la gracia de Dios. Siga leyendo allí, Romanos 5 ahí, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y ese mucho implica a todos en el contexto, aún Juan Calvino, para que lo sepa, en este versículo él aclara y dice que esto que dice mucho significa todos, según Juan Calvino. ¿Okay? Para que entiendan los que ya saben un poquito más sobre esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Gloria sea al nombre del Señor. En que podemos entender, amados hermanos, que este llamado que hace Cristo, venir a mí, todos, en el contexto inmediato, en Mateo 11, se refiere a todos los que están presentes con Él, ya se lo voy a explicar, pero en el contexto amplio y generoso del mensaje de Dios a través de toda la Biblia, ese todo significa todos. Todos. ¿Yo sí entiendes? Está claro, ¿cierto? Todos. La gente se asusta cuando me dirijo a algunos de ellos. No sé por qué cuando yo soy tan dócil y tan suave. Venir a mí todos, que de acuerdo al contexto global, total de la Biblia, es todos. Venir a mí todos, cualquiera que sea entonces, de cualquier raza, de cualquier país, estado social, político, económico, estado físico, mental o emocional. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Amó a un mendigo llamado Lázaro, amó a un rico llamado Abraham, amó a un ciego llamado Bartimeo, amó a un médico sano llamado Lucas. Amó a un revolucionario extremista llamado Simón Cananita, amó a un vendepatria llamado Mateo, amó a un leproso llamado Naamán, amó a una viuda que era de Sarepta, amó a una mujer adúltera perdonándole sus pecados, amó a un perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo llamado Saulo. Amada iglesia, amados hermanos, el amor de Dios es amplio para perdonar, el amor de Dios es amplio para transformar, el amor de Dios es amplio para regenerar a todo hombre, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Los psicólogos quedan cortos, los psiquiatras quedan cortos, la policía y los abogados y toda esta gente que pretende, humanamente hablando, ayudar a los hombres y los médicos, todos quedan cortos, porque solamente Cristo satisface. Él es el todo de todos, para todos. Todos. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene fronteras. El amor de Dios no tiene color, no tiene raza, no tiene edad. Óigame, el amor de Dios no tiene política, por si acaso. Ama a la extrema derecha, ama a la extrema izquierda, ama a los de centro, ama a los corruptos políticos, también los ama. A todos. Así que venir a mí todos. ¿Cuántos son todos estos todos? ¿Cuántos son todos estos todos? Todos. ¿Le queda duda de lo que estamos tratando de transmitir?
Ahora, ¿quiénes son estos todos? De acuerdo al contexto inmediato. Porque hay algo que es muy relevante. De acuerdo al contexto inmediato, allí, en ese contexto histórico, en ese momento presente, quienes estaban escuchando a Cristo eran todos esos judíos recalcitrantes, esos fariseos, esos saduceos hipócritas y toda esa gente oprimida por la religión, todos estaban escuchando frente a Cristo. Que en el contexto inmediato de las palabras, cuando Cristo las pronunció, en ese contexto, Cristo se está refiriendo: venid a mí todos los que estéis cargados, fatigados, trabajados. Pastor, ¿cómo se entiende en el contexto? Simple, fácil. Y por cierto, muy importante aún para nosotros, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados. El término más exacto allí es fatigados. Denota la idea de un esfuerzo prolongado que trata y trata y trata y trata, y llega un momento que se fatiga y llega un momento que se cansa. A ese que trata y trata y que está fatigado, le dice Cristo: ven a mí, todos los que estáis trabajados, fatigados y cargados. La palabra cargados denota la idea de un peso de algo que nos abruma, de un peso de algo que nos agolpa, de un peso de algo que nos hunde, de un peso que molesta, que incomoda. Así que por el contexto inmediato hay que entender esto: los maestros y sacerdotes de la época de la religión y sus leyes fatigaban y abrumaban con sus innumerables preceptos que imponían, imposible de sobrellevar, y el pueblo estaba cansado de la religión, y el pueblo estaba cansado de hacer y nunca alcanzar la bendición y la presencia de Dios para su vida. Cansado de la religión, cansado de los ritos. Mire por un momento allí, por ejemplo ahí, Mateo 23, 1 al 5, para que me entienda de qué manera el ser humano, el judío que estaba escuchando frente a Jesucristo las palabras de Cristo, mire cómo se sentían cansados, fatigados, abrumados, cargados. Mateo 23, 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Son como el cura Gatica, que predica y no practica. O como el pastor Gatica, que predica y no practica. ¿Te recuerdas de esa, Luis? Ese es un dicho que hay allá en mi país. Y luego dice aquí: porque no dicen y no hacen, versículo 4, Mateo 23, 4. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Cristo? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras simplemente para ser visto por los hombres. Mira lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Hechos capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Aquí están los judíos tratando de hacer que los gentiles hicieran todo lo que la religión judía hacía. Y el Señor, por medio de uno de los apóstoles, si no me equivoco aquí, Pablo, me parece, porque no leí todo el contexto, pero creo que es Pablo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?
poniendo sobre la cerviz de los discípulos. ¿Qué discípulos? Discípulos de Cristo. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermano, el contexto cuando Jesucristo, el contexto inmediato, el contexto histórico, el contexto del presente, cuando Cristo estaba dando esta cátedra, cuando Cristo estaba dando esta enseñanza, era que todos los presentes, sin lugar a dudas, eran todos judíos, sacerdotes, saduceos, gente normal, gente ordinaria del pueblo. Y que esta gente por años y por años y por años habían vivido en la religión, en la esclavitud, y tratando de hacer obra, y tratando de hacer esto, y tratando de hacer esto otro. Y la religión les había impuesto pesadas cargas, pesados ritos, que ni los mismos líderes eran capaces de poder cumplir y cargar. Y Cristo a esta gente que estaba abrumada, cansada, fatigada de tratar de luchar para alcanzar la presencia de Dios, para alcanzar la bendición de Dios, para alcanzar, ¿cierto?, la salvación de Dios. Mucha de esta gente estaban cansados de la religión, cansados de los intentos, de los fracasos de agradar a Dios. Porque no hay obra alguna que pueda hacer el hombre que pueda agradar a Dios. Solamente venir a Cristo. Por eso dijo Cristo, venid a mí. Por eso dijo Cristo, venid a mí, todos los que estéis trabajados, fatigados y cargados. Oh, yo recuerdo allá en Maipú, ese tremendo templo, idólatra, pecaminoso en gran manera, y viendo a la gente entrando a ese templo frío, vacío, hueco, lleno de demonios. El templo votivo de Maipú. El hermano Luis vivía muy cerca de ese templo. Yo vivía un poquito más lejos. Y yo recuerdo cómo la gente se entraban caminando de rodillas, con las rodillas rotas, con las rodillas ensangrentadas, tratando de agradar a Dios. ¿Se recuerda usted, doña? ¿Se recuerda todo lo que usted hacía? No escuché lo que dijo. Amén, ahora sí. ¿Se recuerda usted todo lo que hacía en esa religión? Caminaba de rodillas, se daba golpes en las espaldas. Día Jueves Santo ya no se podía escuchar música. El Viernes Santo no se podía comer carne. El Sábado Santo y el domingo y toda esa religión. Y después el lunes, patitas para que te tengo, y la borrachera era grande. Pero lo importante era guardar 3 o 4 días religiosamente, donde hay de aquel que hablaba duro, hay de aquel que levantaba la voz, hay de aquel que comía carne. Y se recuerda todas esas tonteras que la religión a usted le imponía, y comprar la velita, y ir a confesarse al curita, confesarle todos sus pecados, y el curita deleitándose y desesperado para salir del confesionario, para ir a chismear todo lo que tú le dijiste. Y todo el pueblo lo sabía. ¿Te recuerdas las mandas que tú hacías a la Virgencita? Del choclo, del coromoto y de lo que sea. Y te recuerdas todo ese sacrificio que tú hacías en cada fiesta religiosa. Pastor, no se olvide de la misa del gallo. No me olvide, había que estar en la misa del gallo. Y el católico, a pesar de todos los intentos por agradar a Dios, fracasa y fracasa y seguirá fracasando. Porque todos esos ritos, al igual que los judíos, el ser humano está abrumado, cansado, fatigado de todas esas cosas. Y todo lo que hace no le hace feliz, no alcanza la bendición. Cosa importante, cuando tú te mueras, si tú donas tu propiedad a la iglesia, tú vas a tener una misa especial una vez al año.
¿Usted no sabía eso? Y después, cada vez que usted quiera, mande a hacer una misa para que su esposo o para que su abuelito o para que su abuelita algún día pueda salir más rápido posible del purgatorio. ¿No te recuerdas de esa? Y pagábamos misas para que la abuelita saliera más pronto del purgatorio. Y todas esas cosas. Y sumado al pecado y a las consecuencias del pecado, la vida se va fatigando, se va cansando. Y Cristo le dice a toda esa gente, venid a mí, venid a mí. Jesús vino a liberar a los hombres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres de la condenación, libres de la religión, libres del engaño, libres de la mentira, libres del diablo, libres de esa vida cansada, libres de esa vida fatigada, libres de esa vida cargada, libres de tantos rencores, libres de tanta venganza, libres de tantos resentimientos, libres de tantos recuerdos malos. ¡Libre! Porque Cristo vino a libertarnos, pero tienes que venir a Él. Venir a mí, dijo Cristo, todos los que estéis cargados, trabajados y cansados. Cargados por la culpa del pecado, cargados por las obras del pecado, cargados por las consecuencias del pecado, cargados por los fracasos de los intentos de querer agradar a Dios, para ser perdonados y libertados y reposados y descansados de sus propios pecados, pero sin poder alcanzarlos, porque la religión no liberta, la religión esclaviza. Estos son los principales posibles beneficiarios de dicha invitación. Y que por consecuencia de toda esta vida cargada, frustrada, decepcionada, desesperada, y que reconocen su bancarrota espiritual total, estos serán bendecidos por dicha invitación. Porque Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sabe lo que significa pobre de espíritu ahí? Reconocer que todo lo que tú has hecho no sirve para nada. Reconocer que todo lo que la religión te ha enseñado no sirve para nada. Por lo tanto, reconocer tu bancarrota espiritual, que tú no puedes hacer nada para alcanzar la presencia de Dios, para alcanzar los regalos de Dios, para alcanzar las bendiciones de Dios, para alcanzar el gozo de Dios, para alcanzar la dicha de Dios, para alcanzar el amor de Dios. Nada el hombre puede hacer. Solamente al reconocer su bancarrota espiritual. Por eso que todo aquel que se cree bueno, mire, las personas más difíciles para predicar el evangelio, ¿sabe quiénes son? Los buenos. Perdón, los que se creen buenos, que no le hacen un mal a nadie. No, yo no le he hecho un mal a nadie. Esas personas viven no solamente en su ignorancia, no solamente viven en su ignorancia, esas personas viven cegados por el diablo, cegados por el pecado, y viven vidas llenas de resentimiento, llenas de pecado, llenas de maldad, llenas de odio. Esas gentes necesitan venir a Cristo, necesitan venir a Dios. Necesitan arrepentirse de todos esos pecados. Por lo tanto, trabajados, agobiados, atribulados, decepcionados, desesperados, desamparados, desanimados, tristes, desconsolados, deprimidos. No solamente la religión abruma, no solamente el pecado abruma, la vida en sí abruma. El ticket, la policía, la droga, el jefe, el trabajo, el pastor, el carro, el ticket, la multa,
el virus, la corona. El corona, perdón. La pandemia, la cosita que se pone en el brazo. Chuta, todo eso abruma, todo eso cansa, la vida cansa. No solamente la religión, no solamente el pecado, la vida en sí. Levantarse a las 5 de la mañana, llegar a las 6 de la tarde, el muchacho que se portó mal, el muchacho que le gritó a la maestra, el muchacho que se metió en droga, el muchacho que cayó en la cárcel. Oye, la vida abruma. Y tú todavía quieres vivir sin venir a Cristo. ¿Qué más estás esperando que te pase? ¿Qué más estás esperando que suceda para poder venir al Señor que liberta, al Señor que transforma, al Señor que hace todo nueva criatura? ¿Cuántos intentos que el hombre ha hecho? Todo ha fallado. ¿Cuántos trabajos, cuánto tipo de situaciones el hombre ha buscado? Religión, meditación trascendental, el yoga, y se sientan con brazos cruzados y hacen un gesto, así una cosa, y se quedan como idiotas mirando al aire. Y filosofías, y cuentos, y leyendas, y horóscopos, igual que el mercado, que si no se arrepintió está achicharrado, positivismo, y manda, rosario, y religión, y médico, y dinero, amigo, y psicólogo, y brujero, y espiritista, y Donald Trump, y Barack Obama, y todas esas cosas raras al final. Nada de eso, hermano, nada de eso sirve, nada de eso satisface. Venga Cristo, solo Cristo hace al hombre feliz. Ejemplo de una vida abrumada, Marcos capítulo 5, versículo 25. Ejemplo de una mujer abrumada. Al final, grandemente son las mujeres las que muchas veces sufren este cansancio, esta fatiga. El hombre es un poquito más fuerte, o por lo menos pretende mostrar que es más fuerte. Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dígame, ¿cuántos años usted vive ese azote? Esa miseria, esa desdicha, ese problema, esa carga, esa fatiga, esa vida trabajada. ¿Cuántos años la lleva viviendo? ¿Y no está cansado de vivir de esa manera? Lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de fracasos. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo y aceptas ese llamado? Venir a mí todos los que estéis trabajados, fatigados, cargados, cansados. Vamos avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo llama? ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo en las personas? Venir a mí todos los que estéis cargados y trabajados. ¿Qué dice?
y yo os haré descansar. Qué maravilloso fue esa noche, cuando yo tuve una cita con el Señor esa noche. Ya yo habiendo querido suicidarme varias veces, metido en problemas con la policía, lleno de rencores, lleno de cosas que la vida estaba metiendo en mi alma, en mi mente, y todo eso me tenía abrumado, cansado. Y cuando la palabra de Dios fue llegando a mi vida, a mi ser, a mi alma, a mi espíritu, en cada rincón, yo fui experimentando esa libertad. Fui experimentando ese cuerpo liviano. Oh, yo no me puedo olvidar de la obra del Espíritu en mi vida. Cuando se hicieron reales, se hizo real esta invitación: venir a mí, todos los que estéis trabajados, fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para poder descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay una parte que usted tiene que entender, que para poder descansar en Cristo, para poder descansar en Dios, vamos a tener que llevar esa cruz, vamos a tener que llevar ese yugo que dice Cristo aquí. Y tenemos que aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, no como esos religiosos, no como esa religión, no como el mismo diablo que cansa, que fatiga, que deprime. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él. Tantas vidas cansadas, tantas vidas fatigadas, tantas vidas abrumadas, tantas vidas cargadas, tantas vidas ansiosas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ponga a los pies de Cristo toda esa carga, toda esa fatiga, todo ese cansancio, porque Él quiere tener cuidado de usted, de mí, de nosotros. Filipenses capítulo 4. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, no se olvide, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y al hermanito o a la hermanita se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió el esposo, se le murió la esposa, el hijo, quien sea. Y todo el trabajo lo sabe. Y todos esperando. Fulana ha faltado 4 o 5 días porque se le murió su hijo, se le murió su esposo. Vamos a tener cuidado, dicen todos los colegas de trabajo, porque no podemos entristecerla
o entristecerle más de la cuenta. Y todos están esperando que llegue de luto y que llegue con la cara triste, como chupando limón agrio y cara de pescado. Y de repente ven que ese cristiano y esa cristiana entra como si todo estuviese bien, vestida normalmente. Y luego comienza su faena laboral y comienza a cantar: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y todos los compañeros alrededor de él, que creían que iba a venir triste, cabizbajo, apesadumbrado, deprimido, de negro, completamente de luto, y dicen: pero ¿qué le pasa a esta loca? ¿Qué le pasa a este loco que se le acaba de morir la suegra? Bueno, si la suegra está bien, por cierto. Si que se le acaba de morir el hijo. Y mira cómo está cantando, y mira cómo canta corito. Eso el mundo no lo tiene. Poned vuestras cargas en Cristo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras vidas en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que Cristo hace, eso es lo que Dios hace, eso es lo que el Espíritu hace. La religión no lo puede hacer, la iglesia no lo puede hacer, el Papa no lo puede hacer, María no lo puede hacer, ni tu suegra lo puede hacer. ¿Qué dice Salmo 4, versículo 8? Hermana Irma, ¿por qué usted está pellizcando a Jerry para atrás? Salmo capítulo 4, con esto termino. Salmo capítulo 4. Versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y luego las maravillosas palabras: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, Señor, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Nada debería espantar nuestro sueño. Nada debería espantar nuestro descanso, porque en Dios, en Cristo, está callada mi alma, está tranquila mi alma, está descansada mi alma, está reposada mi alma. Yo coloco la cabeza en esa almohada y mire, y me entrego de una manera obsesiva a los brazos de Morfeo. Y mire cómo duermo hasta el otro día. No necesito pastillas para dormir. No necesito contar ovejitas. 1 ovejita, 2 ovejitas, 3 ovejitas, 4 ovejitas. Y ha llegado la 99 y sigues contando, porque eso no sirve. Venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados y fatigados, que yo os haré descansar, dijo Cristo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Puesto en pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú nos deleitas con el maná del cielo. Palabras transformadoras, palabras esperanzadoras, palabras que hacen descansar, palabras que nos refugian en ti y nos esconden en ti. Padre, llama a salvación. Trae convicción al penitente pecador que todavía vive sin Cristo, sin fe y sin Dios y sin esperanza. Y hoy
haz la obra en ese corazón sediento, en ese corazón hambriento, en ese corazón fatigado, en ese corazón desesperado, en ese corazón deprimido y atribulado. Padre, haz la obra, que vengan a Jesucristo, autor y consumador de la fe, el cual, teniendo el gozo por delante, fue hasta la muerte de cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, orando, nadie mirando a nadie. Ya usted ha venido a Cristo. Ya usted se entregó a Cristo. Ya usted vive con Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Y qué de usted que todavía resiste este llamado? ¿Y qué de usted que todavía no quiere recibir y aceptar este llamado? Allá en las cámaras al otro lado, ¿por qué no rinde su vida a Cristo? ¿Por qué no entrega su vida a Cristo? De tal manera que usted se convierte en uno más de aquellos que está sentado sobre los brazos poderosos, amorosos y tiernos del Cristo de la gloria. Venga Jesucristo. Pastor, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Nunca lo he hecho. Nunca he entregado de verdad mi vida a Cristo. Niño, joven, adulto, mayor. A ver esa mano, yo quiero orar con usted y por usted. A ver esa mano, solamente levantando esa mano y bajándola. Entendiendo que usted quiere rendir su vida a Cristo. Allá en las cámaras, al otro lado, detrás de la cámara. Allá en México, allá en Honduras, allá en Guatemala, allá en Nicaragua, allá en la República Dominicana, en Chile, en algunas ciudades de aquí, de los Estados Unidos. Rinda su vida a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Padre, bendice, salva, transforma, regenera, liberta, para gloria de tu nombre. Bendice el mensaje en cada corazón. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor le bendiga.